El tema de hoy se llama alfarero. En la Biblia dice que el alfarero es una persona que da forma a la arcilla húmeda para crear cerámica. Pero en la Biblia Dios es el alfarero y la casa de Israel es como el barro en sus manos. Amén. Entonces, en la Biblia, nosotros al ser hijos adoptivos, también nos habla la palabra de Dios hacia nosotros. ¿Ok? Nos asemeja al barro y Dios es el alfarero. ¿Sí? Eh, Muchas veces en nuestras vidas, no todos, como que no todos estamos de acuerdo, ¿verdad? A veces el cómo somos, cómo es nuestro aspecto físico, los padres que tenemos o que tuvimos y ya no están. Eh, entonces, a veces como que renegamos de muchas cosas, ¿verdad? Pero hoy en el tema vamos a ver cómo la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Que tú y yo no podemos cuestionar al alfarero. Amén. Vamos a ir a la escritura. Vamos a empezar con esta parábola, precisamente una parábola del alfarero, y esa la encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Dios me dijo, Jeremías, ve al taller del alfarero. Allí voy a darte un mensaje. Yo fui y me encontré al alfarero haciendo en el torno vasijas de barro. Cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacerla otra vez, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. Allí Dios me dio este mensaje para los israelitas. Ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero con el barro. En el momento que yo quiera, puedo amenazar a una nación o a un reino y anunciarle su completa destrucción. Pero si esa nación deja de hacer lo malo, entonces yo decidiré no castigarlos, como pensaba hacerlo. En algún otro momento puede, puedo decidir que alguna nación o reino prospere y llegue a tener mucho poder. Pero si esa nación hace lo malo y no me obedece, entonces decidiré no darle todo lo bueno que había pensado darle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, porque Dios puede hacer lo que Él quiera con nosotros. ¿Sí? Si ve que nuestra vida no está siendo como a Él quiere, ¿qué va a hacer? Aquí por eso le puso el ejemplo para los israelitas. Dice que va a volver a hacerla de nuevo. No dice que va a tirar ese barro, no lo dice. Dice que va a volver a moldearlo, va a volver a hacerlo. Pero ese proceso a veces duele, ¿verdad? Porque ahí quita todas las impurezas que pueda haber, así como el alfarero en el barro, ¿sí? Eh, ¿Cómo podremos sustentar lo que leímos también en la Biblia? No lo tengo en el tema, pero ahorita que lo estoy leyendo, viene a mi mente eh, cuando Dios iba a destruir a Nínive, ¿sí? Él ya tenía planeado destruir a Nínive, pero ¿qué pasó? Dios manda a Jonás. Bueno, ya sabemos los que hemos leído, ¿verdad? La historia de que él no quiso y que se puso rejego, pero a final de cuentas obedeció, como a veces tú y yo nos comportamos, como Jonás, ¿verdad? No queremos ni todo, pero el Señor, ándale, a ver, hasta que obedezcamos. Bueno, entonces, en la Biblia está sustentado, ¿sí? Muchas personas dicen que lo que Dios, que lo que Dios te da no lo quita, ¿sí? Y esas personas ocupan eso para justificar que están pecando. Pero aquí en la Biblia dice, y lo acabamos de leer, ¿sí? En esta traducción, dice, en el momento que yo quiera, puedo amenazar a una nación o a un reino y anunciarle su completa destrucción. Tal vez tú puedes decir, bueno, yo solo no soy una nación y no soy un reino, pero pertenecemos, ¿sí? Le pertenecemos a Dios. Y si Dios es capaz de amenazar a una nación o a un reino, ¿crees que no sea capaz de amenazarte a ti? Claro que sí.
Muchos se van a justificar porque muchos, cuando les conviene, se vuelven muy bíblicos, ¿verdad? Y dicen, es que ahora vivimos bajo la gracia, hermano. Pues gracias a Dios que estamos bajo la gracia, si no, yo creo que tú y yo ya no estuviéramos aquí. Al menos yo ya hubiera muerto apedreado. O no sé cómo, pero ya no estaría aquí. Por gracias que estamos aquí, ¿sí? Pero de que Dios puede hacer lo que Él le plazca, Él lo puede hacer. Dice, pero si esa nación deja de hacer lo malo, entonces yo decidiré no castigarlos como pensaba hacerlo, como en el caso de Nínive, ¿sí? Les dio una oportunidad, diríamos, la última, y entendieron el mensaje. Todos se arrepintieron. Entonces, Dios ya no los destruyó, ¿sí? Pero en el caso de Sodoma y Gomorra, ahí no fue igual, porque ahí definitivamente no querían, no quisieron y pues llegó la destrucción. Dice, en algún otro momento puedo decidir que alguna nación o reino prospere y llegue a tener mucho poder. Pero si esa nación hace lo malo y no me obedece, entonces decidiré no darle todo lo bueno que había pensado darle. Si algunos no lo sabían, Estados Unidos se regía bajo la Biblia. Todo lo hacían bajo la Biblia y era un país, bueno, sigue siendo un país que prospera, pero ya no es igual que antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos de ellos han desobedecido a Dios. ¿Sí? Incluso, pues, ya no siguen, ya no se rigen bajo las escrituras. ¿Verdad? Y es lo que tú y yo debemos hacer. En todo lo que hagamos, debemos de regirnos bajo la palabra de Dios. Que todo lo que tú vayas a hacer, antes de que lo hagas, en tu mente esté la palabra. ¿Sí? No, esto no lo voy a hacer porque a Dios no le agrada. No, Señor, quita todos estos pensamientos que están en mi mente. Señor, rechazo todo esto que no es tuyo. ¿Por qué? Porque la palabra debe estar fluyendo en tu vida y en mi vida. ¿Sí? Porque cuando Dios ya nos tomó como alfarero y a nosotros como barro y ya nos formó, ¿sí? Pues aquí la situación sería, ¿qué pasaría si empezamos a fallarle a Dios? ¿Verdad? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Porque aquí habla de que, o sea, nos da el ejemplo de que Él puede estar formando la vasija o lo que esté haciendo de barro, la pieza que esté haciendo de barro, en este caso se refiere a una vasija, y si ve que no le sale como Él quiere, la vuelve a hacer, ¿sí? Entonces, si Dios a ti y a mí nos está formando como vasijas, ¿sí? La Biblia habla sobre vasijas de honra y vasijas de deshonra, ¿sí? Eh, ¿qué va a pasar si tú y yo no estamos actuando o no estamos siendo como Dios quiere? Lo mismo que le mandó el mensaje a Israel, ¿sí? Va a volver a deshacer y va a volver a hacer de nuevo, ¿sí? Entonces, pero en nuestra vida, ¿qué es lo que pasa en ese proceso? ¿No? Tal vez tú y yo hemos avanzado, no sé, 100 pasos. Yo luego les digo a las personas, es que avanzaste 100, pero ya retrocediste 500. Ibas bien. Dice la palabra, ¿quién les estorbó? ¿Sí? Y a veces nos vamos a estar justificando y diciendo, no, hermano, es que las tentaciones, y nos volvemos bien bíblicos, de verdad. Porque yo he escuchado a más de una persona justificarse del pecado y dice, es que la carne es débil, bíblicamente, lo dice la Biblia. ¿Sí? Es que la tentación, es que, o sea, nos justificamos. Y sí, o sea, estamos en este mundo y las tentaciones van a venir, los ataques van a venir. Pero ¿qué pasaría si en lo que caemos en un pecado, no hay pecado grande y chico, una mentira? Y en ese momento viene el Señor, ¿qué vamos a hacer? Si los mentirosos dicen que no heredarán el reino, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
Tratar de justificarnos y decirle, Señor, espérame tantito, nada más, dame chance, me arrepiento, te pido perdón. Y ya, y ya, ahí aguanta, no, todavía no vengas. Tenemos que estar preparados, ¿sí? Tenemos que permitir que el alfarero nos siga formando como él quiere, ¿sí? Depende del alfarero que nosotros seamos formados como él quiere, o ahí depende de nosotros como barro, que no nos pongamos rejegos, que no nos pongamos más blanditos de lo normal, que no tengamos más agua de lo normal. Estoy hablando en el ámbito físico, lo que es cuando alguien hace alguna figura, un alfarero, le pone agua, hace la masa con barro, ¿sí? Obviamente si le queda más aguadita, pues no le va a quedar, ¿verdad? Le tiene que poner más barro, ¿sí? Y si no me crees, luego ponte a ver un video para que veas cómo lo hacen, ¿sí? No vayas a decir, ay, sí, como la película de Ghost, no. Esa es otra historia, ¿ok? Entonces, ¿a quién de nosotros nos gusta cuando nos dicen la verdad? ¿A quién le gusta que te digan, es que tú eres muy enojón? ¿Y qué dices? Yo no soy enojón, ¿no? Es que tú eres muy berrinchudo, ¿no? O la palabra de hoy que está de moda, eres muy tóxica. No levanten la mano, yo sé que gracias a Dios aquí no hay ninguna tóxica, ¿sí? ¿Y qué pasa si lo somos? ¿Nos gusta? Yo he escuchado personas que dicen, no, es que aquí está muy dura la palabra. Es que eso está muy duro, me decía una vez una persona. Y le respondía, pues no te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Te tengo que decir tal cual está escrito. Pero ¿a quién nos gusta que nos digan la verdad? A nadie, ¿verdad? ¿Y qué decimos? Ay, sí, él será muy justo, él será muy santo. Ahí, desde ahí nos damos cuenta que no nos gusta que la palabra de Dios nos confronte, ¿sí? Porque recuerden que el predicador va a dar el mensaje de Dios, ¿sí? Si el predicador está fallándole a Dios, si el predicador tal vez es muy enojón, si el predicador, no sé, mmm, X, él se va a arreglar con Dios, ¿ok? Tú y yo tenemos que escuchar y obedecer la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios hay un pasaje donde dice, no hagas lo que ellos hacen, ¿sí? Tenemos que hacer lo que leemos, ¿ok? Y dejar de ver lo que los demás hacen, ¿sí? Por eso es que muchas congregaciones se justifican y dicen, ah, no, pues es que como el pastor se toma su cervecita, yo ya lo he visto cuando está arreglando su jardín, cuando está comiendo sus carne asada, ahí está con su cerveza. Ah, bueno, entonces si el pastor se va al infierno, pues tú también, ¿no? O sea, si alguien que le sirva a Dios está haciendo algo que a Dios no le agrada, ora por él, pero no lo imites. ¿Sí? Sí, no sé si me estoy explicando. No quiero justificarme si yo hago algo malo o digo algo malo o me comporto mal. No me quiero justificar, porque al final de cuentas yo voy a tener una consecuencia si hago algo que a Dios no le agrada. ¿Sí? Lo sé, lo he leído muchas veces. Es por eso que Dios hoy quiere eh, que cada uno de nosotros entienda que el alfarero, que es Dios, puede hacer de nosotros eh, la forma en que Él quiera que seamos. ¿Sí? No trates de imitar tú a alguien. Ay, es que esa hermanita ora bien bonito. Ay, no, es que ese pastor predica con mucha autoridad. Ajá, ¿y por qué quieres imitar a alguien? Sé tú mismo, ¿sí? Debemos ser como Dios nos está formando. Entonces te preguntaba, ¿te gusta que alguien te diga la verdad? Vamos a la escritura. Isaías 30, del 9 al 15. Isaías dijo, los israelitas son un pueblo que no quiere obedecer las enseñanzas de Dios. Son infieles y rebeldes. No quieren que los videntes cuenten sus visiones. Tampoco quieren que los profetas digan la verdad. Prefieren que les hablen cosas
agradables, prefieren seguir creyendo en que todo les saldrá bien. Voy a hacer una pausa, quiero hacer una aclaración aquí. Cuando se refiere a videntes, no es lo mismo que tú conoces tal vez hoy en día, ¿verdad? De aquellos templos espiritistas y todo, no es lo mismo, ¿ok? Un profeta, pues obviamente es alguien que Dios le mandaba el mensaje, tanto para bendecir o para corregir, ¿sí? O para un castigo, ¿sí? Y el vidente es aquel le eran reveladas las cosas, ¿sí? Que podía ver lo que iba a pasar, ¿ok? Pero no tiene nada que ver con un adivino o un vidente que se mueven en el ocultismo, brujería y todo eso, no es lo mismo, ¿ok? Para que no vayas a confundirlo. Y al rato digas, ay hermano, como vi que hay que consultar un vidente, pues ya fui. No era vidente, me echaba las cartas y todo, pero pues usted dijo vidente, pues yo luego ubiqué al vidente. No, les aclaro para que no al ratito me salgan con que ya fueron a que les leyeran la carta o la mano y todo. No, eso no es. A unos y a otros les piden que dejen de obedecer a Dios. No quieren que sigan hablando del Dios Santo de Israel. Por eso, Dios les dijo, ustedes rechazan mis advertencias y prefieren confiar en la violencia y en las palabras mentirosas. Por lo tanto, su pecado caerá sobre ustedes como un muro alto y agrietado que se viene abajo cuando uno menos lo espera. Será como un jarro que se rompe por completo. Tan pequeños son los pedazos que no sirven para nada, ni para remover el fuego, ni para sacar agua del pozo. Por lo tanto, así dice el Dios Santo de Israel, vuelvan a obedecerme y yo les daré poder. Si en verdad confían en mí, manténganse en calma y quedarán a salvo, pero ustedes me rechazan. ¿Cómo una persona rechaza a Dios? ¿Cómo te puedes dar cuenta que una persona rechaza a Dios? Cuando peca, cuando desobedece, cuando hace lo malo, rechaza a Dios. ¿Sí? Entonces, dice aquí, y aquí podemos ver que cuando ya está el jarro, ya lo cocieron, ¿sí? Igual y tú y yo ya estamos cocidos, entonces ya no podría haber la posibilidad de que vuelvan a formarnos. Aguas. Porque dice aquí, será como un jarro que se rompe por completo. Tan pequeños son los pedazos que no sirven para nada, ni para remover el fuego, ni para sacar agua de un pozo. Por lo tanto, así dice el Dios Santo de Israel, vuelvan a obedecerme y yo les daré poder. Si en verdad confían en mí, manténganse en calma y quedarán a salvo, pero ustedes me rechazan. Es mejor obedecer a Dios que desobedecerlo. Y vamos a poder ver su respaldo en todo lo que hagas. ¿Sí? Obviamente a veces es necesario que Dios permita alguna situación en nuestras vidas, ya sea para aumentar nuestra fe o ya sea para detenernos de algo que Él quiere evitarnos. ¿Ok? Pero de alguna manera Dios lo permite. ¿Sí? No vayas a querer juzgar a las personas cuando esté pasando alguien alguna prueba y seas como los amigos de Job. No, pues quién sabe qué pecado te habrá hecho. Y Job no había pecado, era justo, recto y apartado del mal. ¿Sí? Pero Dios permitió todo lo que Job pasó y a final de cuentas no renegó de Dios. ¿Ok? Entonces, independientemente de lo que tú y yo pasemos, siempre debemos de confiar en que Dios está con nosotros, de que Dios va delante de nosotros. ¿Sí? Muchas veces se nos dice o se nos profetiza alguna revelación que Dios nos da y ¿qué hacemos? ¿Sí? No queremos hacer caso. Y no es porque te quiera decir que yo soy un profeta, yo soy como decía el apóstol Pablo, como un insignificante, como nada, como un abortivo. Pero si estoy en oración y Dios me revela algo, tengo que obedecer. ¿Le has preguntado alguna vez a tus padres o en alguna ocasión les llegaste a preguntar a tus padres por qué te tuvieron? No cuál fue el motivo, ¿verdad? Porque muchos les dirían, pues fue por tu culpa, me casé por tu culpa. No. O sea, muchos de nosotros a lo mejor
lo preguntamos o lo pensamos, ¿verdad? Pues como para qué me tuvieron, para estar pasando todo esto, para ver todo esto, ¿no? A veces pudimos preguntarlo o a lo mejor solo lo pensamos. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Isaías, les dije que no perdieran Isaías, pero ahora capítulo 45, Isaías 45 del 9 al 12. Y dice la palabra de Dios. Dios dijo, el barro no le dice al alfarero, ¿qué estás haciendo? Ni la vasija lo critica diciendo, tú no sabes trabajar. Un hijo no le reprocha a sus padres el haberlo traído al mundo. Por eso, yo, el Dios santo que formó al pueblo de Israel, les digo, ustedes no pueden pedirme cuentas sobre el futuro de mi pueblo, ni enseñarme lo que debo hacer. Yo hice la tierra y sus habitantes, y extendí el cielo con mis manos, y allí coloqué los astros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros queremos cuestionar a Dios y preguntarle, ay, Señor, ¿por qué me hiciste morenito? Ay, ¿por qué me hiciste chaparrito? ¿Por qué me hiciste chinito? Yo quería ser lacio. Ay, Señor, ¿por qué no me pusiste ojos azules? ¿No? No, a lo mejor no ahorita, a lo mejor de niño, no lo sé. ¿Sí? Yo siempre le digo, Señor, gracias por haberme hecho tan hermoso. Gracias. A lo mejor para ustedes no, pero yo me valoro ahora mucho y sé que valgo mucho para Dios. ¿Por qué? Porque toda mi vida viví con menosprecio. No sirvo, no valgo, mi vida no tiene sentido, ya no quiero vivir. ¿Sí? Siempre renegaba y yo sí le preguntaba a Dios, ¿para qué me trajiste a este mundo? Y más en esta familia donde todo 24/7 hay peleas. Pero cuando aprendí que Él es perfecto, le dije, gracias, Señor. Gracias por haberme traído a este mundo. Ahora sé que tengo un propósito, como veíamos en un tema. ¿Sí? Entonces tu vida tiene un propósito. Y tú estás aquí en este mundo, como Dios te haya formado, te hizo perfecto, como Él quería, no como tú quieras. Amén. Continuamos. ¿Has cuestionado alguna vez a Dios por las decisiones que Él toma? Vamos ahora al Nuevo Testamento, al libro de Romanos, Romanos 9, del 19 al 29. Amén. Y dice la palabra de Dios, si alguno me dijera, ¿de qué, ¿de qué nos va a culpar Dios si nadie puede oponerse a sus deseos? Yo le contestaría, amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo, haberle dado esa forma. El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también una vasija de uso diario. Algo parecido ha hecho Dios. Ha querido dar un ejemplo de castigo para que todo el mundo conozca su poder. Por eso, tuvo mucha paciencia con los que merecían ser castigados y destruidos. Al mismo tiempo demostró su amor, su gran amor y poder para salvarnos. Desde un principio nos tuvo compasión y nos eligió para vivir con Él. Y no le importó que fuéramos judíos o no lo fuéramos. Como dice Dios en el libro del profeta Oseas, a un pueblo que no me pertenece lo llamaré mi pueblo, y a un pueblo que no amo le mostraré mi amor. Voy a hacer una pausa aquí. Ahí es donde entramos tú y yo, porque nosotros no éramos parte del pueblo de Dios. Y, y allí, donde les dije, ustedes no son mi pueblo, les diré, ustedes son mi pueblo, porque yo soy el Dios de la vida. Además, el profeta Isaías dijo acerca de los israelitas, aunque los israelitas sean tantos como los granos de la arena de la playa, solo unos cuantos serán salvos. Muy pronto el Señor juzgará a todos los habitantes de la tierra. Y como el mismo Isaías dijo, si el Dios Todopoderoso no hubiera salvado a unos pocos, ahora mismo estaríamos como las ciudades de Sodoma y Gomorra. Amén.
Si muchos de los judíos o la mayoría de los judíos no hubiese rechazado al Señor Jesucristo, tú y yo ya estaríamos así, como Sodoma y Gomorra, ya incluso ni existiríamos, ¿sí? Pero gracias a que ellos lo rechazaron, ahí es donde tú y yo entramos, de no ser parte de sus hijos a formar parte de sus hijos. Me decía una persona, dice, es que yo también soy hija de Dios. Le decía, no, le digo, es que todos somos creación. Pasamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y a Dios como nuestro Padre. ¿Ok? Lo dicen Romanos. ¿Sí? Pero muchas personas tienen la idea de que somos hijos de Dios todos. Y no, no todos somos hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué muchas veces queremos cuestionar a Dios de lo que Él está haciendo? Y hasta le reclamamos. No, Señor, pero es que yo, soy tu hijo y yo me congrego, yo oro, yo ayuno. Ya estamos como el fariseo, ¿ah? Y viendo al publicano. No soy como ese publicano, ¿no? Nada nos falta decirle eso. ¿Por qué lo cuestionamos? ¿Por qué nada más yo paso pruebas? Conozco muchos cristianos y a ellos no les pasa nada y a mí todo me pasa, ¿no? Me decía una persona que le estoy empezando a predicar. Es que sí, yo todos los días está Dios en mi vida. Dice, pero parece que yo ya no estoy en sus pensamientos. Y no, claro que no. Todo lo que Dios permite es perfecto. La palabra de Dios nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero ¿por qué muchas veces cuestionamos a Dios? Lo dice muy claro. La vasija no tiene por qué cuestionar al que lo formó. O sea, o el barro. No tiene por qué decirle al alfarero, oye, no, ¿por qué me hiciste así? Cámbiame, ¿no? No. El mensaje de Dios es semejante a un gran tesoro. ¿Sí? ¿Sabías que el mensaje de Dios es semejante a un gran tesoro? Muy valioso, algo muy valioso. ¿Sí? Y te das cuenta que no es casualidad, porque en la antigüedad muchas personas en qué enterraban los tesoros, la mayoría. La mayoría, ¿en qué? ¿En dónde lo echaban? En vasijas. ¿De qué? De barro. Qué casualidad, ¿no? Y la Biblia nos habla sobre eso. Vamos a verlo. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dios es bueno y nos permite servirle. Por eso, por eso no nos desanimamos. No sentimos vergüenza de nada, ni hacemos nada a escondidas. No tratamos de engañar a la gente ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo que decimos solo la verdad. Por eso todos pueden confiar en nosotros. Los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Este mensaje brilla como luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. Y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, al contrario, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros somos servidores de ustedes porque somos seguidores de Jesucristo. Cuando Dios creó al mundo dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en un frágil vaso de barro, lo que les decía. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué somos semejantes a un vaso de barro? Dice, cuando Dios nos dio la buena noticia, el mensaje de salvación, dice, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma.
La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver que por medio de nosotros, que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. ¿Realmente las personas a tu alrededor pueden ver todo esto? ¿O qué ven en ti? ¿Qué reflejas? ¿Realmente reflejas el amor de Dios? ¿Realmente reflejas la paz de Dios? ¿Realmente reflejas que estás confiando en Dios y que todo lo que estás pasando en Él confías? ¿Realmente eso lo reflejas? Él quiere que tú y yo nos dejemos moldear por el alfarero. No por un pastor, ni un predicador, ni una iglesia, ni una construcción. Por el alfarero, por nuestro creador. Y que si hay algo que Él tiene que quitarte para seguirte formando, lo va a quitar. Aunque a ti te guste, te lo va a quitar. Es más fácil que no te tardes en que te lo quite, a que tú mismo estés agarrando. No, no, señor, el enojo no te lo lleves, porque si no me voy a morir sin el enojo. ¿Ah? No, no me quites el mal carácter, porque si no, ¿cómo voy a protegerme? Con autoridad. ¿No? El carácter Dios lo puede usar. Puedes seguir teniendo el mismo carácter que tienes cuando llegaste a Cristo, pero usarlo ahora con autoridad y sin agredir a las personas. Eso es diferente. A que tú con tu carácter agredas a las personas y entonces no reflejes al Señor, sino reflejes a un cristiano común. ¿Sí? Que cada vez que tú hables con alguien, impactes y que vea que tú eres una persona diferente. ¿Sí? Como dice en el libro de Números, que el rostro de Jehová resplandezca en tu rostro. Y a pesar de lo que estés pasando, digas Dios es bueno y en Él confío, en Él espero. Todo está en sus manos. Aparentemente para mí todo está mal, pero Él es bueno. ¿Sí? Pero ¿cómo vas a transmitirle a los demás eso? Si estás pasando por alguna prueba y hace 2 meses que estuve hospitalizado, no sé cómo me vería mi esposa, que creo que me veía muy mal. Y en ningún momento dije, ay, me voy a morir, ay, si me muero te encargo. No, no le encargo nada. ¿Sí? Porque todavía no era el tiempo de Dios y además no le tengo miedo a la muerte. Porque Dios me rescató de ahí. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Ay, hermano, me siento mal. Yo creo que ya voy a ir a hacer mi testamento. No, mejor ponte a cuentas con Dios, pídele perdón y obedécelo, ¿no? No tengas miedo, no tengas miedo. Dios está con nosotros. La venida del Señor Jesucristo está pronta y tenemos que estar preparados. No te vayas a estar preparando, que digas, hermano, es que todavía me falta el discipulado de esto, el discipulado del otro, el discipulado del otro. No, pues cuando venga el Señor te faltan 100 discipulados, no te vas a ir. Tienes que estar listo ya, para que cuando el Señor venga, ya estemos preparados. Amén. Pues este fue el mensaje llamado Alfarero y espero que haya sido de gran bendición como lo fue para mí y que todas aquellas personas que posteriormente escuchen este mensaje pueden compartirlo, pueden difundirlo. Estamos para servirles. Si necesitan algún consejo, alguna oración, pueden contactarnos en las diferentes plataformas. Nos desconectamos de Facebook. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones para todos.